que Alberto va a tener un problema para que los argentinos vuelvan a confiar en el peso. Porque en su momento, si bien Alberto estaba fuera del gobierno, el kirchnerismo aplicó un cepo durante 3 años. Yo creo que así como Macri tenía una herencia pesada que le había dejado el kirchnerismo, Alberto Fernández también va a tener una herencia muy pesada que le está dejando Mauricio Macri. Semana caliente, el país en vilo. Hoy, Maximiliano Montenegro tiene algo que contarte. Estamos con Maxi Montenegro, periodista, economista, amigo, comparto el aire todos los días en A24 con él, pero hoy les voy a proponer ir por otro lado, ¿no? Salir de la diaria, del dólar, de si sube, si baja, el riesgo país, descubrir un poquito la historia y qué piensa respecto a algunos conceptos de la vida, Maxi, así que gracias. No, gracias al contrario, por el un tiempo. gusto recibirte, Carlos. Te reí. No, Bueno. un gusto realmente, y además sobre todo que estamos en días tan tranquilos para Sí. poder Pero hay que relajarse, ¿no? charlar Si no, uno se enloquece. de otras cosas también. Está bien. No, es cierto, Bueno. ¿no? Uno puede vivir permanentemente enloquecido y además estas coyunturas estamos acostumbrados, ¿no? a vivir estas cosas en la Argentina, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, hablemos un poquito de dónde venís, de tu infancia, cómo era tu casa, qué hacían tus viejos. Mirá, no, vengo de un hogar de clase media, de padres profesionales. Mi padre es psiquiatra, ya tiene 83 años y bueno, sigue ejerciendo como psiquiatra. Mi madre, trabajadora social, licenciada en servicio social, trabajó durante muchísimos años en minoría y familia, después en un juzgado de familia, es decir, muy metida con toda la cuestión de la problemática de la minoridad y los problemas sociales. Y bueno, y mi hermana, melliza, somos mellizos, aunque no nos parecemos en nada, que es médica. Uh-huh. Y bueno, fuimos juntos a la escuela primaria, al ¿Dónde? de San Martín, una escuela pública en Libertador y Olleros, que justo está cumpliendo este año 90 años. Sí. Una de las escuelas, la verdad, ejemplo de lo que es la escuela pública, ojalá hubiera más escuelas de ese tipo. Y bueno, después yo fui al secundario público, también a la universidad y demás, pero... Nacional Buenos Aires, ¿no? Al Nacional Buenos Aires. Porque los marca un poco, así como los del Newman tienen el estigma y ellos el orgullo de ser del Newman, ustedes los del Nacional Buenos Aires también tienen el orgullo de ser del Nacional Buenos Aires y esa cosa como que... Yo tengo el orgullo, la verdad, que como que dan cátedra siempre. Me siento orgulloso de haber podido aprovechar la educación pública, digamos, ¿no? Sí. Tanto en la primaria, después el Buenos Aires, claro, ha sido 6 años de mi vida y realmente, no solamente por los amigos, los profesores, todo lo que he aprendido, sino también, es cierto, en otras generaciones, algunos más grandes, otros más chicos, sigue habiendo ahí una relación o un vínculo de ser del colegio, como lo llamamos, al Buenos Aires. ¿Quedan esos vínculos? Sí, muchos quedan y aparte muchos de esos vínculos después uno los reencuentra en la vida porque muchos han tenido protagonismo público, qué sé yo, ya sea en el periodismo o obviamente en la función pública, digamos. Uh-huh. En algún momento escuché que habías, pero no sé si al colegio secundario o en la universidad, pero que te habías cruzado con Rogelio Frigerio, Axel Kicillof. Claro, Sandleris. Con Rogelio Frigerio me crucé en la Facultad de Ciencias Económicas, también en la Universidad Pública, en la UBA, ahí en Córdoba y Junín. Y en ese mismo tiempo también estaba Axel Kicillof como ministro, como estudiante. Y también Guido Sandleris, el actual presidente del Banco Central, también como estudiante. A Axel ya lo conocía desde el Buenos Aires. Es decir, lo conozco desde aquella época. Pero bueno, tanto Guido Sandleris como Rogelio Frigerio también lo conocen bien de la época de la facultad. Es muy interesante eso, ¿no? De que la universidad pública también después pueda, aunque en visiones distintas, contrapuestas, en distintos proyectos políticos, formar cuadros que después les vaya bien o mal
estoy convencido que hacen esfuerzos para poder mejorar la vida de todos los argentinos, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron los comienzos en el periodismo tuyos? ¿Cuándo te empieza? Vos estudiaste economía, digo, ¿por qué no? Comunicación. Claro, no, estudié primero 2 años de sociología, ahí muy cerquita, enfrente de la Facultad de Económicas de la UBA. Ahí estaba el Marcelo T. Alvear, la Facultad de Sociología. Hice 2 años ahí y simultáneamente empecé a cursar Economía y después me quedé en la carrera de Economía en la UBA. Y dejé Sociología, ¿no? Donde había un clima totalmente distinto, digamos, mucha más politización, digamos, una participación mucho mayor por parte de los estudiantes. Igualmente, como en Sociología había visto que había muchas revistas estudiantiles, más que nada de sectores políticos, pero también de algunos estudiantes que hacían revistas estudiantiles porque les gustaba, y en Económicas no había ninguna, hice una revista, fundé y dirigí una revista de estudiantes, una revista de economía, una revista que se llamaba El Menir, que era, el menir es como esa especie de piedra que usaba Asterix en los cómics. ¿Es que tenías 22 años, 21? 20 años, sí. 20 años. Y en esa revista, por ejemplo, escribió Rogelio Frigerio, escribió, no sé, Pablo Wende, que es periodista económico de Infobae, muy reconocido, y otras personas también. Y bueno, y esa fue mi puerta de ingreso al periodismo, digamos, porque a partir de esa revista, después fui con esa revista, me acuerdo del semanario El Economista, que era un semanario entonces, Juan Radonjic. Exactamente. Sí. Y entonces tenía una escuela muy grande de periodistas, porque había economistas y periodistas que habían pasado por ahí por el Economista. Estoy hablando del principio de la década del 90, 1990, 1991. Post-Alfonsín, porque él estuvo muy cerca de Alfonsín. Post-Alfonsín. Juan. Post-Alfonsín. Y bueno, y a partir de que yo hacía la revista, me contrataron y ese fue mi primer trabajo como periodista profesional, de escribir ahí en ese semanario económico. ¿Y tuviste un paso por Página con...? Claro, después del Economista, después de trabajar en El Economista, que trabajaba 5 o 6 días a la semana, iba a la redacción, fui a Página 12 en el año 96, pasé a Página 12. La Nata ya se había ido de Página 12, pero igualmente tengo muy buenos recuerdos de esa época de Página. Y después, bueno, lo encontré a La Nata ya en los medios electrónicos, en el 2002 con Día D, digamos, empecé a trabajar con Jorge en la televisión, y un poco antes había hecho un programa en televisión propio que bueno, después fue mi ingreso también a la televisión. Todavía tenía Página la impronta de La Nata, ¿no? Todavía tenía Página, sí, tenía la impronta del gobierno menemista hasta el año 99, es decir, tenía la impronta de ser un medio que molestaba al poder, digamos, un medio que uno iba a las giras y estaba Menem o estaban los funcionarios económicos de Roque Fernández o de Cavallo, y nosotros siempre sacábamos lo que los otros medios no sacaban y que molestaba, y después salía Corach o Cavallo, o después Roque Fernández a enojarse y toda esa seducción, digamos, de ida y vuelta entre un medio que era independiente, no tenía ahí una línea política, había distintos periodistas que no sé a quién votaban. Me quedo un segundito con La Nata, que hablabas de Página, que te lo reencontraste en la tele a principios del año 2000, que estuviste hasta hace poco en Canal 13 también, en una participación ahí. ¿Es el mismo el Jorge La Nata de la época esa al Jorge La Nata de hoy, en términos periodísticos, digo? Yo lo que le reconozco a Jorge, y me pasó también la última vez que trabajé con él, que fue en el año 2016, es que Jorge, digamos, siempre tuvo una idea muy, muy clara de, por ejemplo, con el kirchnerismo, con el cual después estuvo muy, muy enfrentado, de cuando todo el periodismo iba para un lado, él ir para otro lado, digamos, ¿no? Y de hecho, cuando todos los periodistas estaban muy amigables con el gobierno de Néstor Kirchner, y Clarín tenía un acuerdo explícito con Néstor Kirchner hasta el año 2007, bueno, ya en ese momento se habían generado ruidos muy fuertes
con la nata, digamos, ¿no? Por una investigación del PAMI o por otras investigaciones que Jorge ya hacía, y eso había generado un distanciamiento muy grande y una presión grande de Kirchner en ese momento sobre la nata. Entonces, después Jorge fue escalando, digamos, en su enfrentamiento y en su concepción respecto a qué mirada tenía del país respecto al kirchnerismo. Pero también es cierto, algo que dice él y que yo comparto, que cuando vos haces una investigación de corrupción, no es que te estás poniendo arriba de un banquito diciendo el país debe ir para acá o para allá, así que no, que es una investigación de corrupción, claro. Bajo cualquier gobierno, bajo el gobierno anterior o bajo el gobierno de Macri, están los datos, está la información. Sí. Entonces, ahora puede haber también una voluntad de investigar más a un espacio que a otro, y eso creo, también es una forma de inclinar la balanza. Exactamente, y sí creo que en los últimos tiempos, más allá de las investigaciones de corrupción que hizo el periodismo sobre el kirchnerismo, que creo yo que muchas están bien investigadas y bien fundamentadas hasta donde el periodismo pueda llegar. Después tiene que ver la justicia, cómo avanza y si avanza. También creo que hace tiempo que era necesario también poner una lupa muy grande respecto a lo que estaba pasando en la sociedad. Tanto en el gobierno anterior y fundamentalmente en los últimos 3 años y medio. En mi caso en particular, hace muchos años que dejé, digamos, el periodismo de investigación más de temas de corrupción, y me dediqué más que nada al periodismo económico puro, pero hace muchísimos años, incluso cuando estaba con Jorge Lanata. Y es difícil hacer periodismo con una grieta que también uno la percibe dentro de los colegas, porque, a ver, vamos a ordenar la charla. ¿Existe el periodismo militante para vos? Yo no... Por lo visto sí, está claro, digamos. Ha habido un periodismo muy militante de un lado y del otro. Con el gobierno anterior, donde había una manifestación explícita de apoyo al gobierno y militando no solamente los proyectos oficiales, sino que hasta criticando cualquier crítica que se le hiciera al gobierno. Ahora también hay un periodismo, y lo vengo diciendo, militante, con otro sentido, que tiene una diferencia clásica, digamos, que el periodismo militante del macrismo, o el periodismo con la camiseta del macrismo, que hasta por lo menos el domingo pasado, hasta las PASO, era muy marcado con manifestaciones públicas de esa militancia y demás. La diferencia es que no iba a los actos. Claro. Digamos, el periodismo militante de kirchnerismo iba a los actos de los funcionarios o de los dirigentes políticos, y este otro periodismo militante o de periodistas con la camiseta de un gobierno no iban a los actos. Como yo he visto pasar a todos, digamos, y todos vienen siempre con el mismo discurso, que son refundadores y que si llegan los otros destruyen todo, y en realidad todos llegan y se creen que son los campeones del mundo en la administración del gobierno, y terminan siempre con dificultades y con la discusión de en qué condiciones llegan al último día de mandato. Soy bastante más escéptico a la hora de mirar a la política y a los presidentes. Por supuesto que quiero que cualquier presidente que asuma, por ejemplo, el próximo 10 de diciembre le vaya bien. Claro. No como parte de la sociedad argentina que pensaba que si era reelecto Macri quería que le fuera mal, y si efectivamente, como parece demostrar las últimas PASO, es Alberto Fernández el presidente, quieren que le vaya mal. Además siempre hay también, ¿no?, por parte del periodismo, de la sociedad en general, ese hándicap de 1 o 2 años que tienen los presidentes nuevos para, ¿no?, yo creo que, ese tiempo de confianza natural. Yo creo que en este caso me parece que Alberto Fernández eso lo tiene en claro cuando plantea que quiere hacer algo totalmente distinto de lo que fue el gobierno de Cristina, sobre todo en los últimos 4 años. La sociedad argentina está en un punto de crisis económica y de conflictividad social de alguna manera bastante solapada o contenida, que aún Alberto Fernández ganando por un porcentaje importante de votos, está claro que no tiene
no va a tener los cheques en blanco que podían llegar a tener los presidentes. Macri, por ejemplo, tuvo una luna de miel que le permitió, porque la gente tenía una expectativa que después de 12 años de un gobierno efectivamente cambiara muchas cosas. Sí. Bueno, obviamente ese crédito se le agotó después rápido con la crisis económica. Me parece que Alberto Fernández es consciente de que esos tiempos de expectativa, de esperanza en determinados presidentes y son cada vez más cortos. ¿Te sorprendió el resultado de las PASO? Sí, la magnitud de la diferencia me sorprendió. Sí. No la diferencia, porque era claro que la lógica parecía indicar, sobre todo por la alianza política que armó Alberto Fernández, y lo que aprendió Cristina en términos de armado político. Cristina aprendió, en el 2017 fue sola absolutamente, ni siquiera le habilitó a Randazzo la apertura de listas conjuntas o una PASO con Randazzo para ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cristina no solamente aprendió al habilitar el ingreso de Massa o ampliar su frente político, sino al ponerlo a Alberto Fernández, que ha sido un crítico feroz de los últimos 4 años de su gobierno. ¿Y vos le creés a Alberto cuando dice que no es lo mismo que el kirchnerismo puro? ¿Te parece que el proyecto del Frente de Todos no es necesariamente el kirchnerismo como lo conocimos hasta el 2015? No, a mí no me cabe duda de que Alberto Fernández no es lo mismo, porque además no solamente fue muy crítico, sino desde el punto de vista personal ha tenido, y desde el punto de vista de las ideas políticas y hacia dónde debe ir un país, ha tenido diferencias profundas respecto a ciertos sectores del kirchnerismo o del cristinismo. Sectores de la Cámpora, obviamente ni qué decir Guillermo Moreno o en su momento Amado Boudou, es decir, enfrentamientos muy grandes. Incluso enfrentamientos en su momento dentro del gobierno de Kirchner con Julio De Vido, por ejemplo. Pero más allá de eso, está claro que Alberto Fernández es consciente que si él buscara, cosa que no creo, porque ya te digo, ya tenía diferencias profundas y por eso se fue en el gobierno del 2008, pero si él buscara reeditar el segundo gobierno de Cristina, o los últimos años del gobierno de Cristina, y bueno, le va a ser muy difícil administrar el país. ¿Y cómo ves por ahí de futurología, no? No periodismo, si no tendrías que ser mago, pero ¿qué olfato tenés respecto a cómo, si gana la elección Alberto, la definitiva de octubre, que todo parecería indicar que así va a ser, la convivencia con el kirchnerismo? ¿Crees que se van a entender o como plantean algunos colegas, ese es un interrogante, que va a ser que duda, chocan los trenes? Sin duda, ese es un interrogante. También es cierto que Alberto Fernández se apoya mucho en los gobernadores. Es decir, que ha armado un frente político o en Sergio Massa, que ha tenido también un peso muy importante en la provincia de Buenos Aires. Ahora empezó a salir más para que Axel Kicillof sea gobernador. Axel Kicillof es gobernador, o va a ser gobernador, ya está definido el resultado en la provincia de Buenos Aires, justamente no solamente por todo lo que sabemos, la crisis económica, el derrumbe de Macri en la provincia de Buenos Aires, sino también porque amplió el frente político de la oposición. En vez de ir dividido, en la provincia de Buenos Aires han ido todos juntos. ¿Qué te pareció la reacción del gobierno después del resultado del domingo, después de la reacción de los mercados, la reacción de Macri? Bueno, la primera reacción fue pésima, después trató de corregir con el pedido de perdón, pero la primera reacción fue exactamente al revés de lo que uno podía esperar de un presidente que necesita completar ordenadamente su mandato y necesita que la crisis no se espiralice por el bien de todos. Es decir, un presidente que es derrotado, que atribuye que casi el 50% de la población que votó al principal candidato de la oposición está equivocado porque no ve el proyecto de país que él tiene para los próximos 30 años. Y que además dice que si gana ese candidato, que tiene altísimas chances de ser el próximo presidente de los argentinos, a partir del 10 de diciembre Argentina es el final. Vuelve al pasado, al cepo, al default. Y bueno, está claro que es una bomba en términos de expectativas y es una bomba en términos de la crisis económica que estamos viviendo y financiera que estamos viviendo en estos días. Ahora, ¿cómo se reconstituye eso? Bueno, es evidente, digamos. Hay que dejar de lado ese tono de la campaña electoral, no dejar la campaña electoral, pero ese tono de la campaña electoral
y priorizar la función de presidente. Sí. Es cierto que Macri no lleva tranquilidad demonizando a Alberto Fernández, pero también es cierto que los mercados reaccionan a un perfil de gobierno que se imaginan con Alberto, no solamente por lo que dice Macri. Claro, pero ese va a ser un problema de Alberto Fernández cuando asuma el 10 de diciembre. Claramente Alberto Fernández, y más allá de los mercados, va a tener un problema de tratar de crear una expectativa para el ahorrista argentino, no importa ya lo que compran o venden bonos afuera, sino los ahorristas argentinos, porque efectivamente los ahorristas argentinos, así como en pesos, así como le tienen miedo a Macri, porque hizo una super devaluación el año pasado, super devaluación, más del 100% subió más el dólar, y por eso se mantiene en el sistema financiero en pesos con altísimas tasas de interés, porque no es que la tenemos una tasa de interés del 75% después de las PASO. Volvimos a tener la tasa de interés que ya teníamos en septiembre del año pasado, cuando nadie imaginaba que Alberto Fernández podía ser presidente, ni Cristina, ni nadie. En septiembre del año pasado la tasa de interés estaba en el 75%, estábamos en la misma crisis, hoy es peor la crisis, pero estábamos en ese punto. Entonces, así como Macri tiene su desconfianza con los ahorristas, y por eso lo que estamos viendo, claro que Alberto va a tener un problema para que los argentinos vuelvan a confiar en el peso. Porque en su momento, si bien Alberto estaba fuera del gobierno, el kirchnerismo aplicó un cepo durante 3 años, un cepo al dólar. Pero ese va a ser un problema de Alberto Fernández cuando se ponga a gobernar. Lo mismo de cómo hacer para garantizar el pago de la deuda, refinanciar una parte, es un problema de Alberto Fernández. Y yo quiero creer que Alberto Fernández, cuando llegue al gobierno, no es que va a decir, ¿saben qué? No me importa nada y vuelvo al cepo y vuelvo a esto y vuelvo al otro. Va a hacer lo que pueda en términos de recrear las expectativas. Ahora, mientras tanto, el presidente en ejercicio no puede decirle, ¿saben qué? Ese hombre, porque muy probablemente sea el próximo presidente, ese hombre es el fin de la Argentina. Que era lo que decía Macri hasta que recapacitó. Como que choca la estrategia electoral con la gobernabilidad. Con la gobernabilidad. Claro. La gobernabilidad de Macri y también le deja un fardo grande al próximo. Un fardo, y también te pregunto, ¿no? Como economista, y parte del trabajo sucio, si querés, hecho, porque las tarifas había que ajustarlas, salir del cepo había que salir del cepo. En estos 4 años también el macrismo hizo parte del trabajo que quizás fue posdatando el kirchnerismo en el 2015. Y mira, todo eso que podía ser cierto hasta hace un año, ahora con una suba del dólar, que uno no sabe dónde termina, cuando tenés tarifas y subsidios que se deben pagar dolarizados, y no sabés, porque si efectivamente el dólar termina en cualquier valor, hay gran parte del gasto público que hoy se ajusta por dólar. Entonces no sabés a dónde queda eso. Desde el punto de vista, lo mismo el déficit fiscal, qué sé yo, no sé el déficit fiscal a dónde va a quedar, porque lo estás tratando de cerrar con retenciones que en algún momento vas a tener que aliviar, a no ser que sigas con un dólar súper alto, con una obra pública que estás hoy recortando fuertemente, es decir, son cosas más de corto plazo. Que te afectan mucho. Y después tenés un peso de la deuda pública en el presupuesto muy grande. Entonces, yo creo que así como Macri tenía una herencia pesada que le había dejado el kirchnerismo, que le había dejado prácticamente $0 netos en las reservas del Banco Central, y bueno, Alberto Fernández también va a tener una herencia muy pesada que le está dejando Mauricio Macri, y lo que se está discutiendo por estas horas es cuántas reservas le va a dejar en el Banco Central para tener mínimamente gobernabilidad a partir del 10 de diciembre. Maxi, estamos terminando, pero te aprovecho más como asesor, si querés, para mirar la cámara esta de ahí. Un ahorrista que nos está mirando, tipo de laburo, que tiene 150.000 pesos en el banco, que está tentado con estas tasas de interés. ¿Qué le recomendás a ese hombre de trabajo que haga con sus pequeños ahorros? No, depende mucho de qué hagan en los próximos días, tanto Macri como Alberto Fernández y estas señales políticas que hablamos para generar expectativas. Un país no puede generar expectativas en los próximos 3 meses, que las tiene que generar. Hoy no genera expectativas el país a la semana siguiente, sino que tiene que generar expectativas hasta el 10 de diciembre y después del 10 de diciembre. Claramente el ahorrista argentino sabe que ha hecho hasta ahora, que es refugiarse en el dólar como ha podido. Es cierto que estas tasas de interés muy elevadas han generado en muchos ahorristas la tentación de tener una renta en pesos muy elevada, y sobre todo porque
no sé, en los últimos meses el gobierno dejó planchado el dólar con 2,5% de inflación y tasa de interés. Hasta que pegó la vuelta. Claro, y tasa de interés de 4% mensual. Entonces, mucha gente, incluso gente que se quedó sin trabajo o gente que no le alcanzan los ingresos, tenía un ahorro en el banco y eso le daba una tasa de interés que le complementaba fuertemente los ingresos. Es más, por ahí alguien tenía, qué sé yo, unos pesos ahorrados y lo que ganaba por la tasa de interés era más que lo que cobraban de sueldo en el trabajo. Entonces, es una cosa muy delicada. Lo que está claro es que, obviamente, si el dólar sigue espiralizándose, es el único refugio que hay. Claro. Ahora, eso va a depender mucho de la política. Y hay mucha gente que dice, bueno, aunque se espiralice el dólar, yo necesito ese ingreso en la tasa de interés. Claro. Es muy complejo cuando se empieza a desarrollar una crisis, ver dónde puede terminar. Y yo estoy convencido de que hoy termina desde el punto de vista de las señales políticas, no es que termina con una receta mágica de economista. Maxi, gracias. No, gracias, Carlos. Placer. Un gusto. Cambiamos los roles hoy. Y muchos éxitos en el programa. No, gracias. Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, 20:30 por A24. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.